patria, buenas tardes, me presento, yo soy el patrullero Fabián Alexis Herrán Garcés. Hago parte de la compañía Rafael Reyes de la segunda sección. En la tarde de hoy hablaremos sobre 3 falencias que registra el policía en el proceso comunicativo con la comunidad. Sean todos ustedes bienvenidos. Que oír y escuchar no es lo mismo. Para poder escuchar hay que hacer uso de la escucha activa, que no es solo prestar atención a las palabras, sino también al lenguaje corporal y a la comunicación no verbal y emocional en general. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona se acerca a nosotros con una necesidad de comunicar algo, no solamente lo va a hacer desde la gesticulación o desde la expresión de palabras. Muchas veces, de acuerdo a la situación en la que se haya visto afrontada esa persona, lo puede hacer utilizando su cuerpo, o ese tipo de lenguajes y símbolos que nosotros como policías debemos estar en la capacidad de entender nuestro entorno y las situaciones que aquejan a las demás personas. Hablar o decir, ya sea el lenguaje escrito o verbal, no es lo mismo hablar que decir. Lo importante no es hablar o escribir mucho, sino hacerlo con brevedad y precisión. ¿Qué quiere decir esto? En un contexto natural, en la prestación del servicio de policía, van a llegar a nosotros personas con algún tipo de dificultades a la hora de querer expresar lo que les sucedió o esa situación que quieren poner en conocimiento de las autoridades. Dar palabras mucho más fáciles de comprensión en la ciudadanía hará el proceso de comunicación mucho más fácil. La falta de confianza puede influenciar bastante en nosotros. Uno, nos conduce a una falta de asertividad de acuerdo a nuestro vocabulario. 2, finalmente no vamos a querer expresar la idea que tenemos, sino que de acuerdo a esa falta de confianza nos vamos a enredar, vamos a olvidarla. ¿Y qué va a llevar esa falta de expresión correcta en la comunicación? Pues nos va a llevar a una falta de credibilidad. Es importante que usted se dirija a la plataforma, al mecanismo que ya está diseñado. Es una habilidad comunicativa que tenemos a la hora de comunicarnos eficazmente. Por eso, en el ejemplo que colocamos, era importante la expresión corporal que utilizamos, la posición que adoptamos a la hora de mantener una conversación con un compañero o con un ciudadano, que finalmente es el usuario o es la persona que está requiriendo la tarea. Una habilidad comunicativa que tenemos a la hora de comunicarnos eficazmente. Por eso, en el ejemplo que colocamos, era importante la decisión que adoptamos a la hora de mantener una conversación con un compañero o con un ciudadano, que finalmente es el usuario o es la persona que está requiriendo la atención de nosotros. Factores importantes para tener en cuenta dentro de la comunicación asertiva: el contacto visual, una sonrisa ligera, que básicamente lo que va a permitir es entablar una conversación mucho más cómoda con las personas, porque este tipo de empatía le hace sentir al receptor que uno está atendiéndolo de la forma más adecuada y más respetuosa, lo que no se debe hacer en la escucha activa. Entonces, ¿qué no se debe hacer? Distraerse de la conversación. Debemos mantener el hilo de la conversación. Interrumpir al que habla. Muchas veces, por el afán, el tiempo y otras circunstancias, nosotros queremos acelerar ese proceso de expresión de las personas sin tener en cuenta que algunas personas no se comunican con la misma fluidez verbal de acuerdo a sus condiciones, a sus capacidades académicas o a sus costumbres. Juzgar y querer imponer las ideas propias. Escuchar realmente lo que la persona quiere poner en conocimiento de nosotros. Otro de los factores importantes es rechazar y validar lo que el otro esté sintiendo. Es importante reconocer que en algunas características hay personas que, de acuerdo a la comunicación, son un poco más neutrales, o su temperamento hace que en algunas circunstancias nos sintamos de pronto atacados. En muchas de las situaciones en las que aplicamos la comunicación asertiva, nos hemos fijado que inicialmente llega una persona ante nosotros hacia un requerimiento. Cuando la persona está contando la historia, muchas veces anteponemos nuestros prejuicios, nuestras opiniones,
y realmente terminamos desviando lo que inicialmente esta persona quería comunicar hacia nosotros. Eso quiere decir que terminamos básicamente contándole nuestra propia historia en vez de escuchar la historia que de verdad nos interesa en este momento.